las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video para hablar un poquito de lo que ha sucedido con las elecciones generales este 22 de octubre y para hacer toda una conclusión de lo que ha sucedido y de lo que se ha dicho aquí predictivamente en este espacio y mi persona puntualmente. Bueno, hay dos cosas muy importantes acá por decir. Hay un acierto monumental que se ha dado en esta elección, en realidad son muchísimos aciertos, casi todos, pero hay uno que no se ha dado, evidentemente, que ustedes ya saben del otro lado cuál es. Evidentemente, creo que debo haber sido el único loco hablando tanto tiempo de hace mucho de esto que hoy es la gran sorpresa, empezando por allí. Iba a haber una gran sorpresa en esta elección, dicho y ratificado en la primera lectura del vivo que estuvimos haciendo y compartiendo juntos. Desde ya le quiero volver a agradecer a toda la gente que se conectó allí. Bueno, por el lado de la gente que estaba apoyando a Patricia Bullrich, lamento muchísimo, por supuesto que para ellos y por ellos que eso no se haya... bueno, pero es simplemente la decisión de la gente, nada más. Que ya vamos a hablar de eso, les voy a dar mi opinión, pero creo que más allá de esta cuestión que ha sucedido, acá han pasado dos cosas. Obviamente voy a empezar por lo que no se dio. Lo que no se dio, evidentemente, ustedes saben, es no ha podido ingresar como en el segundo puesto de esta elección Patricia Bullrich. Eso es lo que no se ha dado, evidentemente, pero todos los que han visto ese vivo del día domingo, cuando los argentinos estaban ya casi terminando de decidir, faltaban algunas horas todavía para que se cierren los comicios, pero fue ese día domingo, hoy día domingo en realidad, porque estoy grabando un día domingo, vos lo estarás viendo esto el lunes, hoy ya lunes, fue esas cartas horribles que le salían a Patricia Bullrich, sobre todo el domingo, ese 3 de espadas que yo me preguntaba de una forma rara, ¿qué pasaba con Bullrich? ¿Por qué tenía esa mentalidad, ese pensamiento, ese dolor, esa aflicción, el 3 de espadas, que uno lo podía identificar con esto del tercer puesto en la elección? Era alguien que no sabía qué iba a suceder y como resultado le salió la primera carta que salió, fue la gran señal, ¿no? Que se mostró allí, que fue el 10 de espadas, que era la ruina, tocar fondo. Yo dije, ¿será que el resultado luego le hace cambiar este pensamiento negativo? ¿Será que había algún tipo de información que el partido de Juntos por el Cambio manejaba y que esto ya estaba provocando alguna angustia en Patricia Bullrich? Evidente, era muy raro y fue lo que terminó pasando. Ese as de oros, esa oportunidad, finalmente quizás fue la muerte de esa oportunidad y ese as de oros que salió siguiente me hizo pensar que podía quizás de alguna forma darse el ingreso en la segunda vuelta de Bullrich como segunda, pero no fue así. Pero se han acertado prácticamente todas las cosas. Y lo más impresionante, partamos de la base. Creo que debo haber sido, no sé si el único, pero muy probablemente loco que venía diciendo de hace tanto, advirtiendo de la caída de León, de la caída de Javier Milei para esta primera vuelta. La vibración torre. ¿Cuántas veces lo dije? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses atrás lo dije? Hasta meses no sé cuánto, antes de que se veía para esa fecha eso, ¿no? El gran escollo en la primera vuelta de Milei, la caída de Milei. Las cartas lo mostraron, la torre, ese efecto torre en los números se ratificaba con las cartas todo el tiempo, salía y salía incluso en el vivo del domingo, y lo dije, va a pasar algo acá en esta vuelta, va a haber una sorpresa negativa para Milei. Bueno, Milei no solo que no ganó en primera vuelta, como lo decían todos los encuestadores, y como lo decían toda la gente que obviamente que estaban prediciendo lo de Milei, casi todos, porque habrá gente que habrá dicho que eso no era así, pero nadie se esperaba esto. Hablé de una elección que iba a ser bastante pareja, hablé de los 4 puntos por ahí alrededor que iba a haber entre el primero y el segundo, por allí, cosa que luego se ha dado. Lo que nadie obviamente estábamos viendo era que si bien estaba desde la encuesta la posibilidad de que Massa se metiera en la primera vuelta, de que saliera primero. Pero yo sí dije, algo va a pasar con Milei, que se esperaba que fuera primero, se iba a llevar una sorpresa y así fue, gente. Ese efecto torre estuvo en su momento en las PASO en lado de Massa, Massa salió tercero, estaba ahora para Milei, Milei pierde el primer puesto. No gana en primera vuelta y mucho menos pierde hasta el primer puesto y por algunos puntos, algo totalmente inesperado, impensado, y ese ha sido el acierto monumental para estas elecciones. El acierto de los 4 puntos, una elección pareja, y se han dado otras cosas. La victoria de Kicillof, también otro de los aciertos. Las cartas que le salieron a Bullrich eran también una que mucha gente después me escribió cuando terminé el vivo, me decían qué feas cartas que le salieron a Bullrich. Una de ustedes me preguntaba acá en vivo, ¿por qué? No entiendo por qué ahora sale mal si antes salía bien. Bueno, ¿por qué no se entiende eso? Porque la elección de la gente esta vez era quien escribía este destino y la gente terminó escribiendo lo que escribió. Impensado, inexplicable para la gran mayoría, o no para la gran mayoría, porque la gran mayoría ha votado por Massa, inexplicable para muchísima gente. Mejor dicho, sí, la gran mayoría, porque los otros 2 tercios no han votado por Massa. De decir, bueno, estamos en una situación al borde de una hiperinflación, como decía Milei, como lo dice mucha gente, estamos con una inflación galopante, esto está a punto de explotar.
El ministro de Economía, principal responsable, es Massa, y nadie se imaginaba que la gente podía elegir votar a Massa nuevamente. Cuando preguntamos por Massa, el resultado, ¿se acuerdan que le daban él muy confiado en una estructura, en el poder? Le salía el poder. Y salió, recuerden ustedes, como resultado, en ese vivo, había aparecido la carta que hablaba del éxito económico, de esto de la ayuda, del plan Platita que salía allí. Bueno, terminó funcionando. Terminó funcionando. Otra cosa que recordamos todos, que salió en ese último vivo de este domingo, fue el hecho de que hablaba de la corrupción y que si Massa lograba esa oportunidad iba a ser por una cuestión de, se llama el señor de la corrupción, el 7 de copas, que en realidad fue el sueño que ahora tiene Massa. No es que se moría su sueño, que quedaba en el aire, no, es el sueño que ahora Massa tiene, porque está ahí ahora subido al caballo, bien encaminado hacia lo que viene. Pero así como te dije lo de Massa en la primera vuelta, en las PASO, que tenía esa vibración, así como te advertí la caída de Milei, ante todos los pronósticos de todo el mundo yo lo daba como que se llevaba puesto todo, incluso el mismo Milei, ahora te vengo a decir que esa vibración Torres se muda de vereda nuevamente. Y esto ya lo dije hace mucho. Yo advertí en este vivo, dije, si por esas cosas se llega a meter Massa, porque había una posibilidad lógica en el segundo puesto, que no fue el segundo, fue el primero, pero si se mete en el balotaje, al fin y al cabo, cuidado porque en la segunda vuelta esa vibración kármica aparece del lado de Massa. Entonces ustedes ya entienden lo que yo estoy diciendo. Lo que dije en algún momento. O estaba entre Milei o Bullrich. Bullrich no va a poder ser. Ahora sí que no va a tener posibilidades porque la chance de Bullrich, los números fuertes eran para la segunda vuelta y no ha podido cruzar ese escollo. Pero ahora hay una clara visión de una posible unión, que lo dije esto hace meses y años, que iban a terminar como ahí juntos, medio juntos al final, después de todas las peleas, quizás Milei con Juntos por el Cambio, este cierto buen trato que tiene Milei con Macri, para tratar de arreglar entre ellos una unidad, algo que pueda brindarle los votos que ahora la Libertad Avanza necesita de Juntos por el Cambio para ganar. Entonces fíjense cómo esto se termina dando, que esto seguramente es lo lógico pensar que se van a unir para ganarle el kirchnerismo, al núcleo duro, al peronismo y a toda la gente que ha votado desde el plan Platita, que ha votado desde todo ese lugar. Y mucha gente me escribe y dice, ¿cómo puede ser? Estamos al borde de la hiperinflación, los políticos de turno hoy dan estas ayudas y el día de mañana van a desaparecer cuando lleguen al poder y pase el clima de elecciones. Y esto va a explotar todo y no va a alcanzar ni 10 millones de planes platitas para llevar adelante lo que está pasando. Bueno, así es la Argentina, esta Argentina impensada, de grandes sorpresas, de grandes cambios, y esto ha venido a suceder. Bueno, gente, entonces en conclusión, ¿qué les vengo a decir? Que se ha cumplido lo que en algún momento dije. En aquel momento con respecto a Milei, la caída de Milei, el gran presagio que se ha cumplido en esta elección, más todos los otros aciertos, no se ha dado, ese sí ha sido quizás el error fino de la entrada de Massa, que no solamente entró al balotaje, sino que ha ganado. Pero había una sorpresa negativa para Milei, una caída para Milei, y la caída obviamente si no se la ha podido dar Bullrich, que ha sacado más votos que en la anterior, unos poquitos votos, como voto individual, ha sacado un poquito de votos como voto individual. Los otros votos de Larreta han ido sin dudas para Schiaretti y para Massa. Y ese es el otro acierto de este canal, que Schiaretti iba a sumar votos, iba a hacer una mejor elección, ha sacado 7 puntos a diferencia del anterior, muy por encima, o bastante. Y ese también ha sido otra de las cuestiones. Y lo de Kicillof, que iba a mantener los votos y que seguramente ganaría nuevamente en la provincia de Buenos Aires. Todo eso se ha dado. No se ha dado lo de Bullrich, la gente de Bullrich estará muy triste, muy enojada, con todo ello, pero bueno, al fin y al cabo, los que han elegido han sido los argentinos y los que han hecho parte de este futuro también ha sido la gente de Juntos por el Cambio, que ha cometido errores políticos y estratégicos a doquier desde hace el último año, todo esto, y en esta última elección también. Fíjense y pregúntense ustedes lo que hubiera sido el ingreso de Schiaretti en Juntos por el Cambio, si esos puntos hubieran ido para allí. Pregúntense ustedes un montón de otras cosas, y bueno, que no han sumado, y se explican de un montón de lado de las cuestiones, ¿no? Impensado, pero allí está Massa, junto con Milei, la caída de Milei, pero en la segunda vuelta, atentos, porque allí sí, ahora sí, como digo, ahora va a pasar a la inversa. Ahora quien se va a creer las cosas es Massa, y yo ya lo vengo a decir de antemano, y simplemente voy a decir eso. Ahora quedan dos personas. Era muy difícil hablar de tres, a ver quién primero, quién segundo, quién tercero. Bueno, ¿por qué se ve la alegría de todas formas en los números de Bullrich para la segunda vuelta? No va a ser ya porque Bullrich gana. ¿Será porque Bullrich esto lo dejo a ustedes, se los dejo como pregunta, ¿será porque Bullrich y Juntos por el Cambio se asocia a Milei para ganarle el kirchnerismo? ¿Cuánto tendrá que cambiar Milei de su postura, de su lugar ahora que está segundo, que ahora que ya tendrá que bajar como quien dice el copete, Javier Milei,
y tendrá que rever muchas de sus posturas, bajar ¿cómo se dice? Sus cosas duras y complicadas, porque si no, la gente de Juntos por el Cambio no lo va a acompañar, y mucho menos el votante no lo va a acompañar. Y entonces está complicado. ¿Se adiestrará Javier Milei para la segunda vuelta? ¿Tomará conciencia de algunas cosas o qué pasará acá? ¿Qué ganará más, como dicen, el miedo o el odio? El miedo a Milei, de mucha gente incluso de Juntos por el Cambio, su locura, como le dicen, o el odio y la bronca hacia lo que está pasando con el kirchnerismo o con el peronismo a la kirchnerista, o será en todo caso el miedo a lo que puede pasar si este gobierno sigue acá, está todo a punto de explotar, 4 años más, ¿se imagina alguien eso? Bueno, gente, ya más o menos le estoy diciendo quién creo, evidentemente, que lo más probable es que sea el presidente de este país allá recién el 19 de noviembre, pero habrá que seguir indagando porque Massa ahora hay que respetarlo y bueno, ha sido sí, es el error en lo predictivo, el tema de Massa de no ver hasta qué nivel podía llegar en esta primera vuelta, que creo que primero por lo menos no se imaginaba prácticamente nadie o casi nadie, y lo que sí creo que casi nadie se imaginaba era la caída de Javier Milei, que aquí ya se lo dijo hace mucho. Nos vemos, gente, en la próxima, una locura Argentina como siempre, y a seguir con los videos y todo lo demás. Argentina no dejará de sorprendernos nunca, se lo aseguro, es una cosa increíble. Nos vemos, gente, muchas gracias, y bueno, felicitaciones a los que sabían y confiaban en que Massa ganaría. Massa ha ganado, así que toda esa gente que también estuvo en el vivo, bueno, ha tenido razón y se lo reconoce, ¿no? Nos vemos en la próxima, muchas gracias.